Ok, entonces bienvenidos todos a este evento de septiembre del GDG Buenos Aires. Tenemos en esta primera charla a nuestro amigo Nico Bytes, el popular Nico Bytes, que nos va a estar hablando sobre NGRX Signal Store. Nico, bienvenido y es tu público. Perfecto, bueno, pues muchas gracias primero por este espacio, por ustedes darse el tiempo aquí de aprender en comunidad. Creo que es una de las cosas más interesantes. Normalmente como aprender de forma aislada funciona, pero está más chévere y de por sí se potencia un poco más cuando uno aprende así en comunidad. Entonces, bueno, vamos a darle. Les tengo más preparado un live coding, porque creo que este concepto se entiende mucho más como viendo el código. Entonces les tengo un par de ejemplos para ver cómo funciona NGRX y esta propuesta de reactividad basada en signals. Pero vamos a echar un poquito de código y ver precisamente cómo es que funciona esto del manejo del estado. Entonces, les presento a NGRX. Literalmente es una de las librerías como más famosa para manejar como este patrón de reactividad. Bueno, no patrón de reactividad, sino como este manejo del estado en Angular. Hay otras librerías, está NGX State, está literalmente podrías hacerlo también a punta de observables, pero esta es una de las como más familiares y de las que de pronto más nos encontramos en blogs, en tutoriales o literalmente en una compañía que se esté usando. ¿Por qué esto es necesario? ¿Por qué nos preocupamos por el manejo del estado? Normalmente hay un problema que si ustedes lo buscan, acá lo pueden buscar como Pro Drilling, y estas imagencitas son bien bonitas, o es más, si uno busca Redux, siempre hay una imagen que me gusta mucho cuando uno busca estos patrones de Redux, por ejemplo esta imagencita. Esta normalmente nosotros cuando hacemos aplicaciones, normalmente nos basamos, y aplicaciones web es un DOM, ¿no? Es un árbol, literal. Entonces, cada elemento, cada componente empieza a tener sus hijos y así. Entonces, normalmente la comunicación entre padre e hijo lo hacemos en Angular, lo hacemos por medio de inputs y outputs. Y está bien, o sea, literalmente esa es una forma interesante y muy efectiva de comunicar componentes. El problema es cuando ya tenemos 2, 3, 4 niveles para comunicar, ¿no? Entonces, normalmente se creó un patrón hace un tiempito ya llamado Redux, en el cual tiene una serie de patrones, ¿no? Y de por sí es lo que les voy a enseñar hoy va a romper un poco ese patrón, pero necesitamos un poco refrescar esa memoria. Pero Redux propone varias cosas. Dentro de esos principios, acciones, reducer, effects, pero en teoría básicamente es dejar de comunicar esos componentes como con input y output, sobre todo porque si uno lo piensa a nivel de algoritmia, recorrer este árbol, por ejemplo, este que está como en azulito, y si yo quisiera comunicarme como con este que está al lado, no lo puedo hacer de forma directa. Tengo que ir a su padre y a su padre y luego bajar a su hijo y luego por fin encontrarme con él. Entonces, imagínate que tú quieres comunicar estos dos componentes y perfectamente esto puede ser, no sé, nuestro usuario, el avatar del usuario que tiene, no sé, un counter de algo, más otra pestaña que tú tienes ahí en la aplicación o otra parte de la interfaz. Entonces, imagínate comunicar eso y navegar como por todo el árbol hasta poder conectar con ese otro componente o ese otro nodo. Se vuelve un poco difícil y eso es lo que se conoce como el prop drilling. Y es que empezamos como a enviar mucho de esta comunicación y no se vuelve tan efectivo. Entonces Redux nos propone, oiga, pues en vez de comunicar como recorriendo todo el árbol, creemos un store y que todo el mundo se suscriba a ese store. Entonces, yo dejo mi estado de la aplicación allí y si yo quisiera notificar algún cambio, lo notifico a ese store y varios de esos componentes se suscriben de alguna manera a ese estado en específico, a ese, por ejemplo, ese counter, o si tenemos un estado de usuario logado o no, de emails pendientes, de cualquier cosa, ¿no? Es más, estado de la aplicación también es estado de UI, un toggle, notificaciones, realmente cualquier cosa podemos empezar a guardar ahí, datos o estado de UI, pero básicamente en vez de comunicarlo con el árbol, lo comunicamos en un store específico. Eso va bien. El problema de Redux es que con el tiempo como que es algo de esos patrones que es muy útil,
pero ha envejecido un poquito mal, o sea, como que en su tiempo todos le metimos mucha fuerza a Redux, pero tiene mucho boilerplate, tiene mucho código, tiene mucho patrón, entonces de pronto es algo que no nos gusta mucho porque al de pronto hacer algo tan sencillo se vuelve como una serie de arquitectura e ingeniería muy compleja solo para manejar un estado simple. Pero si uno entiende el patrón, uno podría sacar este patrón sin necesidad de Redux, sino con un observable, por ejemplo, y ya, con un behavior por subject y guardar cierto estado ahí y replicarlo, por ejemplo, por un servicio a otros componentes. Pero de eso se trata un poquito el manejo del estado, dejar de comunicar como sin recorrer todo el árbol y preocuparnos como por un estado en general y que simplemente todos se suscriban a él. Entonces, ngrx es esa librería que nos dio ese patrón y de por sí si uno mira el paquete de store, acá, por acá, creo que por acá hay como esta imagencita, ¿no? Como esta imagen que nos dice cómo funciona, ¿no? Entonces dice, tiene un store y aquí literalmente ya vemos el patrón de Redux, tiene algo que es el reducer, el action, luego ellos le ponen una capa que son selectores, que es para seleccionar ciertas partes de ese estado, porque a un componente no le importa todo el store o todo el estado, sino de pronto pues, lo que le importa a él, ¿no? El avatar, el counter de correos, etcétera, ¿no? Entonces se quedan selectores específicos. Y él le añade una capa de effects para que se comuniquen como con servicios y hacer toda la parte de efectos, los side effects, ¿no? Este patrón es muy bueno, pero de nuevo, puede ser sobre ingeniería en ciertos casos y es como mucho código. Realmente uno le toca como montar el action, el reducer, etc. Y todo esto se basa en RxJS, que RxJS es el patrón de reactividad que teníamos pues por definición en Angular desde hace mucho. Pero pues salieron los signals, ¿no? Signals viene a cambiar un poco este modelo de cómo comunicamos la reactividad y entonces NGRX nos propone un paquete mucho más fácil, liviano, conectado a Signal, que lo podemos utilizar como un store global o como un store local del componente. Eso rompe un poco con el patrón de Redux, porque Redux dice solo debemos tener un store. O sea, literalmente dentro del, si uno mira todas las especificaciones de Redux, no importa el framework, dice solo debería haber una fuente de la verdad, solo debería haber un store. Luego hay otro patrón que es Flux, que se deriva de Redux, que dice es lo mismo, pero puedes tener varios stores. Pues realmente Signals, o el paquete de Signals nos dice, bueno, realmente también podríamos tener más de un store, no solo uno, y lo puedes tener a nivel local, lo puedes tener solo para preocuparte por el estado de un componente, o y si tú quieres, lo puedes compartir ese manejo del estado con unos 3, 4, 5 componentes y que pues se comporten entre ellos. Y ahora precisamente vamos a entrar un poquito después de toda esta teoría. Espero no haberlos aburrido. Vamos a ver por qué es necesario. Vamos a hacer un refactor chiquito de esta aplicación. La aplicación como más Hello World del mundo, que es una To-Do App. Pero nos va a ayudar a entender este patrón en donde este patrón del estado puede tener sentido para de pronto simplemente el estado local de nuestros componentes, creo que ayuda un montón. Y si lo quisieras usar como estado global, también igual ayuda un montón. Entonces, usando Signal, aquí tengo, por ejemplo, la definición de un array de tareas, ¿no? Entonces acá tengo un array, de por sí aquí tengo el typing, es una tarea, tiene un ID, un title y un estado de completado o no. Entonces, de acuerdo a ese typing, pues defino un par de tareas, ¿no? Entonces acá está la tarea 1, tarea 2. Si te fijas bien, la tarea 1 y 3 están en false y la tarea 2 está en true, ¿no? Y acá ocurre algo interesante. Digamos que nosotros queremos hacer unos filtros, un filtro sencillo, ¿no? Oye, muéstrame las tareas que tengo pendientes, muéstrame todas las tareas y muéstrame las tareas que ya realicé, ¿no? Esto es como un feature, digámoslo de alguna manera básico. Entonces, uno podría clonar o tener un signal solo para lo que es las tareas visibles, de acuerdo pues a lo que el usuario quiere mostrar. Aquí, por ejemplo, hay un primer approach. Vamos a irlo refactorizando, pero hay un primer approach. Ese primer acercamiento al problema es, ok, pues mira, voy a tener otro signal que es básicamente como un clon de las tareas, o al menos inicialmente,
para que igual pueda renderizar todas las tareas por defecto. Entonces fíjate que es literalmente un clon del tags. Bueno, realmente no un clon del signal, pero sí de los valores que tiene ese signal por dentro. Entonces básicamente inicialmente tenemos todas las tareas. Y acá tengo un for sencillo, pues utilizando la nueva sintaxis. Tengo el tamaño del array, son 3 tareas. Luego las itero y pues nuestros botoncitos, ¿no? Listo. Entonces, fíjate en cómo voy a hacer, por ejemplo, el show pending tags, ¿no? Como mostrar las tareas pendientes. Acá, por ejemplo, pues basado en las tareas que tengo, las voy a filtrar, solo voy a marcar las que sean completadas, bueno, las que no estén completadas, por eso están pendientes, y las que me queden por este filtro, pues se las como que reseteo ese estado y se las comunico al visible tags, ¿no? Entonces, si yo le doy clic acá, show pending, pues básicamente acá ahora tengo 2 tareas, y tengo la 1 y la 3, que son las tareas pendientes. Si yo quiero mostrar todas las tareas, pues vuelvo casi a mostrar las tareas que tengo, que están ahí guardadas en memoria, porque no es que las haya borrado, simplemente están ahí, pero Visible Tags lo que guarda es el filtro, digamos, ¿no? Las tareas resultantes del filtro. Entonces acá, si yo le digo Show All Tags, pues muestra todas las tareas, y si yo le digo todas las tareas completadas, pues me muestra todas las tareas completadas, que en este momento es la tarea 2. Listo. Entendiendo eso, vamos a hacer ciertas refactorizaciones, utilizar signals, utilizar también, bueno, signal starts de ngrx, y también entender un poco cómo podemos utilizar o cambiar un poco la forma en que podríamos manejar el estado de esta aplicación. El primer refactor que vamos a hacer es, si nosotros pensamos bien, Visible Tags debería ser un estado que deriva de las tareas originales. Entonces, como que estarlas filtrando aquí no ayuda mucho y podríamos crear un estado solo para el filtro y eso de por sí nos va a ayudar un montón. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear algo llamado filter, que literalmente va a ser un signal. Cuando vean que me está autocompletando código es porque tengo GitHub Copilot. Entonces, GitHub Copilot me está ayudando a autocompletar código. ¿Listo? Entonces tengo algo llamado filter, pero este filter no va a ser un string. Voy a colocar aquí como un type para este filtro. Le voy a decir, mira, el filtro va a ser, y acá es también lo bonito de GitHub Copilot, él infiere un poco lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de hacer un filtro de algo que son tareas, y él está leyendo un poco mi código de pending tags, entonces él sugiere que el estado debería ser all, done y pending. Esto es una maravilla de la AI. Bueno, en fin. Hay otros que son gratuitos, pero GitHub Copilot me está funcionando bien. En fin, entonces aquí el estado de filter va a ser 3, o sea, no va a ser un string. O sea, bueno, sí va a ser un string, pero acotado a estas 3 palabritas, all, done y pending. Entonces le digo, ok, el filter no va a ser un string, va a ser, pues, de ese tipo, y por defecto está all. Quiere decir que si yo le coloco otra cosa me debería fallar, porque no es cualquier string, es el typing acotado que tengo aquí, ¿no? Listo. Entonces, teniendo ese otro estado, entonces ahora yo puedo hacer un estado computado de los visible tags. Entonces, podría hacer esto. Computed, utilizar computed de los signals. Vamos a ir por acá, vamos a ir por acá. Vamos a ver si me infiere lo que yo quiero hacer acá. Ahí más o menos, creo que más o menos le está pegando. Vamos a ver ese código return tags, bla, bla. No me gusta mucho. No me gusta mucho. Vamos a dejarlo hasta acá. Gracias, GitHub Copilot. Este código no me gustó. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es leer el estado de filter y también el estado de las tareas. Entonces, voy a poner acá tareas. Este sí me gusta más. Este sí me gusta más. Ya. Listo. Entonces, fíjate que si el estado es all, me devuelve todas las tareas. Si es done, automáticamente, pues, marca como completed. Y si no, pues si son pending, va a ser las que no estén completadas. Si tiene un return por default, este creo que sobra. Es más, yo dejaría este y quitaría el all, porque si no es done o pending, por definición es all, ¿no? Y listo. Y entonces no tengo que hacer como estos métodos, sino que me ahorro todo esto y solo hago un solo método, que van a ver lo bonito que va a quedar, que vamos a ponerlo shank filter. Vamos a ver si infiere cosas. Bueno, aquí GitHub Copilot todavía no sabe que signals no modifica su valor como, pues, con un método, sino que tenemos que hacer un set. Casi le pega, casi. Sí, le faltó el set, pero ahí va aprendiendo.
Entonces, simplemente tengo que cambiar el filter y decirle cuál va a ser, si quiero filtrar por todas las tareas, por done o por pending, ¿no? Entonces, aquí simplemente, ahora debería, si yo, en vez de como poner mucha lógica, tengo simplemente aquí pending task, entonces, pending, listo. All, pues quiero el filtro all. Y done, pues quiero el filtro done. Lo bueno del typing aquí es que no me puedo equivocar, porque si yo le digo un estado que no le dije, pues él me dice, oye, hay un error. Solo puedes tener estos 3 estados. Entonces aquí queda mucho más bonito. Y aunque no es solo que quede más bonito, también queda mucho más funcional. Y ahorita vamos a ver que esto va a cobrar más sentido. Pero entonces ahora tengo como el array de tareas y tengo un estado del filter y un estado que es derivado. Es decir, no es un signal por defecto, bueno, sí es un signal técnicamente, pero es un signal derivado literalmente de 2, ¿no? De filter y de tags. De acuerdo a esos dos, pues entonces se va a calcular ese visible tags, ¿no? Se va a computar, si lo queremos traducir. Y esto pues ya funciona de forma reactiva, ¿no? Entonces cada vez que yo cambio el filter o cada vez que yo agregue una tags, automáticamente esto ya va a correr y funciona maravilloso. Entonces, por ejemplo, vamos a probar. Entonces show all, pues show all muestra todas las tareas, pending las 2 tareas pendientes y done, pues la única tarea que es esta. Entonces, todo bien hasta ahí, ¿no? Entonces, fíjate que ahí al cambiar de pronto a pensar en estados, también nos ahorramos un poquito más de código, en vez de tener como un signal y empezar a filtrarlo y luego setear el valor como en la primera versión. Si creamos un estado del filter, nos permite reutilizar un poco más, utilizar un estado computado y en vez de tener muchos métodos, literalmente solo cambio el filter y ya, y ese me va a permitir a cambiar o filtrar de forma apropiada. Ok, entonces aquí lo tenemos, pero todavía no hemos utilizado NGRX, ¿no? O NGRX Store. Sin embargo, nos vamos acercando mucho a un approach bastante interesante para lograr esto. Listo. Hay algo aquí y es cuando nosotros tenemos, digamos, este tipo de estados, ¿no? Como tags, aquí tengo, básicamente podríamos decir que tenemos, de alguna forma tenemos 2 estados como las tareas, el filtro y visible task, que es un estado derivado de filter y tags. NGRX nos propone cómo mover, o bueno, con su propuesta de signals, o manejar el estado con base a signals, se nos propone como todo este manejo del estado, pasarlo como a una parte aislada y desacoplada del componente, y sobre todo pues nos va a permitir manejar como ese estado de forma más sencillo en cuanto a que puede escalar más y yo puedo luego compartir ese estado a otros componentes, no solo a este estado local, sino a pues una aplicación ya más grande. Entonces vamos a ver lo que nos dice Signals. Acá básicamente nos dice, bueno, un poco de sus principios, nos dice cómo lo deberíamos instalar. Realmente podemos hacerlo con NGADD. Él no, como a diferencia de otros NGADD, no es como que configure cosas. Esta es una librería, un paquete que es demasiado como chiquito. Realmente lo único que va a hacer es añadirlo a tus dependencias y ya. No es como otros NGADD que de pronto configura cosas por ti, no, porque este literalmente es super light, entonces simplemente lo Nico, estás muteado, ¿eh? No sé por qué, pero de golpe te perdimos. No, fíjate en la web. Porque te veo con el mute en la web. Como que te muteaste ahí. Ah, sí, Eso, ok. ¿Hace ahora sí. mucho no? No, más o menos desde que dijiste hola. Eso sería muy interesante. Sí, sí, No, los últimos 10 segundos, literalmente. va, listo, genial. Va, entonces, retomando, igual esos 10 segundos eran solo cómo íbamos a instalar NGRX, que lo puedes hacer con el comando de NGADD o con una npm install, porque realmente no agrega código o configuración, simplemente instala la dependencia. Entonces, listo, acá tenemos el paquete y vamos a empezarlo a utilizar. De por sí, aquí nos dan un ejemplo, que me voy a copiar un poco de ese ejemplo.
Y ellos nos dicen, bueno, si tú quieres definir un estado, lo más normal o la convención es llamarlo store.typescript y ahí manejar el estado y vamos a empezar a manejarlo. Entonces voy a copiar este codiguito y lo voy a poner a la par, ¿no? Como del componente. Entonces voy a poner acá app.component.store. Suponiendo, pero me voy a tomar un poquito de agua. Ya, suponiendo que pues solo quiero administrar el estado de este componente. Ahora, este estado es bastante sencillo, o sea, de por sí con este estado basado en signals podría ser suficiente, pero realmente hay componentes que tienen un estado muy complejo y ahí es donde pues va a cobrar más sentido. Entonces voy a copiar aquí pues como el boilerplate que me dieron acá y lo voy a modificar. Ahora, un pequeño tip sencillo. Si ustedes quieren saber el estado de una aplicación o quieren pensar un poco en el estado de la aplicación, es bueno que primero pues piensen en el estado. A ver, ¿esto qué tiene? Tiene libros, tiene un estado de loading, tiene un filter, por ejemplo. Pero también si ustedes trabajan con un equipo de UX o no y rayan una pantalla con como el mockup de su aplicación, ustedes pueden pedirle a Gemini que les dé un prototipo del estado. Por ejemplo, acá yo le mandé como una fotito de una aplicación de tareas. ¿Por qué no carga esta fotito? A ver, qué raro que no me cargue Gemini. Bueno, no importa. Pero esta es como una fotito que tenía de una aplicación y le dije, oye, dame el estado de esta aplicación o descríbemelo en una interfaz de TypeScript, ¿no? Y literalmente le pegó. Dije, bueno, pues yo creo que deberían haber tareas y el estado debería ser un array y un filter. Acá también más o menos me infirió el estado que estoy manejando. Y solo por jugar también luego le puse una paginación, bueno, no se ve, pero aquí abajito le puse como una paginación para saber si ya poniéndole paginación a esa pantallita, a ver qué estado me daba y por acá me lo dio. Entonces, mira, el estado, una red de tareas y ahora el estado de paginación. De pronto, si tienen dudas de cómo manejar el estado o hacer como el typing de ese estado, una buena idea podría ser a ver qué les sugiere la IA, ¿no? Y luego ya refinar ciertas cosas. Me pareció bastante interesante ese primer acercamiento. Va, entonces acá, voy a cambiar esto por tags. Realmente, ¿cuál es mi estado? Dijimos que al final iban a ser 2, ¿no? Y aquí me voy a copiar un poco este typing que ya tenía por acá. Solo para reusarlo, también podría importarlo, pero voy a dejar aquí como el typing. Entonces realmente voy a tener las tareas. Acá, Entonces una array de tareas y el filtro, ¿no? Filter. Que va a ser de tipo filter y ya. Eso es lo único que voy a tener. Un estado bastante chiquito. Entonces acá algo que sí viene de Redux y de por sí en Signals también lo hacen mucho es siempre tienen que tener un estado inicial. Todo tiene que tener un estado inicial. Eso de por sí ayuda un montón. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro estado inicial? Bueno, aquí, por ejemplo, yo puse unas tareitas. Esto podría venir de una API, pero por ahorita voy a decirle, ok, mira, el estado inicial de esas tareas es esto de acá, un array. Y el estado de filter, pues que por defecto muestre todas las tareas, ¿no? All. Ese sería el estado inicial. Y listo, y aquí es donde ya empezamos a tener o usar ciertas funcionalidades que si uno se fija bien, estas cositas o estas cosas que nos importamos de Signals son funciones, no son clases como nos venían acostumbrados o como decorators, son funciones, ¿va? Entonces acá digo, mira, quiero crear un Signal Store y este va a ser el estado inicial y utilizo la función withState. Entonces le mando mi estado inicial y esto me da o me retorna pues el estado que le voy a poner Tags Store. Ahora, antes de entrar e integrar este estado en mi aplicación, y algo que puede pasar cuando nosotros tenemos un componente complejo es que empecemos a crear pues varios signals, ¿no? Tengo un estado de esto, tengo un estado de esto, y lo más natural es que empecemos a crear como un signal por cada como cosita que queramos empezar a integrar. ¿Funciona? Sí, sí funciona, pero ahí es donde se empieza a complicar y el estado empieza, podemos empezar a tener varios como effects para empezarlos a controlar y bueno, todo se empieza como a complicar. Y esto no solo nos pasaría a nosotros, sino esto ya pasa en frameworks que ya tienen experiencia manejando estado,
como React. Hay este artículo de Builder.io, porque React ya tiene, o nuestros amigos de React ya tienen experiencia manejando. Nosotros somos un poquito más nuevos en esto de manejar estado, o al menos de una primitiva nativa dentro de Angular. React ya tenía cosas como useState, ¿no? Que es como su primitiva, en teoría, para manejar el estado. Nosotros ahora tenemos signals, pero ellos ya se enfrentaron a estos problemas. Nuestros amigos de React ya se enfrentaron a estos problemas. Y a este problema también se le conoce como el useStateHeld, o en nuestro caso sería, no sé, el signalHeld, en donde entonces todo empiezan a hacer muchos signals, y entonces empezamos a crear muchos signals o muchos useState en el caso de React, y empieza a ser complejo manipular todo este estado. La gracia es evitar este comportamiento. ¿Cómo lo evitan acá? Pues el React tiene como otras funciones primitivas que permiten hacer eso. Básicamente todo se vuelve en un solo estado, en un objeto con todo el estado, y van mutando solo ese estado, ese objeto. Ellos tienen una primitiva llamada useReducer, que ahí es donde nosotros, como lo hicimos después y nos basamos en Solid.js, pues tenemos una API mucho más fácil, ¿no? Aquí toca useReducer, que no es como tan fácil de entender, y hay cosas como el useCallable y el useMemo, y cosas que son un poquito difíciles de comprender, pero pues gracias a los signals ahorita, al menos a esta API que nos ofrece Angular, esto va a ser más sencillo de lo que un poquito lo tenemos en React. Pero ahí lo solucionan de la misma manera. En vez de crear muchos states, usan un reducer y expresan todo su estado en un objeto, ¿no? Como title, description y los attempts, ¿no? Y van mutando, es como todo ese objeto en general, en vez de crear varios estados. A nosotros nos puede pasar lo mismo, sobre todo ahorita empezando a usar signals. Entonces creamos un signal para esto, un signal para esto y otro signal para esto, y se empieza un poco a hacer complejo, ¿no? Entonces, aquí es donde este store nos permite expresar como todo el estado como en un objeto, acá tags y filter, y gracias al Signal Store lo vamos a empezar a manipular, a gestionar. Realmente también se podría hacer sin el paquete de NGRX, de solo apunta a signals, pero pues ahí es donde creo que esta librería es como mucho más light que las demás y sin tanto boilerplate, entonces creo que no implica tener algo tan complejo y nos ayuda un montón a manipular ese estado. Entonces, como ya tenemos ese estado, entonces, ¿cómo se usa? Entonces, aquí en el componente vamos a inyectar ese provider porque funciona como un provider. Así no sea una clase, literalmente, aunque si uno se entra el código, esto retorna una clase, pero anyway, eso es otra discusión. Pero acá vamos a inyectar ese store y lo importo. Entonces, ese es mi store. Como es un provider, lo tendría que inyectar. Entonces, acá algo clásico que podríamos hacer es hacer un read-only del store, lo voy a llamar, y voy a utilizar la inyección de dependencias y utilizo tags store. Va, entonces vamos a ver. Entonces, del store, como es público, yo me puedo conectar, y fíjate que acá tengo visible tags, que es un estado derivado. Yo quisiera hacer store.visibleTags, y pues ahí que me diga cuáles son las tareas visibles de acuerdo al filtro. Entonces nos faltaría este visible tags, ver cómo lo pasamos a nuestro estado. Pues aquí es donde también NGRX nos da algo muy interesante, que son los estados computados o los estados que derivan de otros, y con la función withComputed. Entonces acá, si nosotros bajamos más, vamos a ver que por acá nos dicen cómo leer el estado, cositas sencillas. Acá está, acá definiendo estados derivados básicamente. Entonces acá tenemos la función withComputed, en donde podemos definir esos estados computados. Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces pues, tenemos uno que es el de visible tags, ¿no? Entonces básicamente lo que ellos nos dicen, voy a bajar otra vez hasta acá, es que ellos, acá voy a tener el estado de mi aplicación y luego voy a poder crear otros estados a partir de ellos, ¿no? Entonces traerán, esto voy a devolverlo de esta manera. Y listo. Y casi que puedo copiar el visible tags, solo que esto, como es un objeto, pues iría de esta manera. No sería un igual, sino pues estos dos puntitos. Y me importa Computed del paquete de Angular Core. Y en vez de leer el estado de this,
pues lo leo de este state de acá. Entonces, state filter, state tags y listo. Entonces, quiere decir que a partir de ese estado puedo derivar otros, ¿no? En este caso, puedo derivar visible tags. Entonces, acá ya tengo visible tags, o sea, literalmente yo me puedo suscribir a ese estado, ¿bien? Nos faltaría, y literalmente ya podríamos borrar esto. Esto, ¡pam!, se borra, porque todo ahora está en el store. Nos falta chain filter. Pues resulta que ellos también tienen un método para definir métodos, with methods, ¿no? Estos estados que van a mutar o cambiar el estado. Entonces, vamos a ahora utilizar el with method. With, a ver, autocompletador. Ahí está, with method, listo. Acá básicamente lo que recibimos es también como, aquí recibiríamos es el store, no el estado, sino como el store como tal. Entonces vamos a recibirlo. Y también, muy similar a como lo hicimos en with computed, vamos a crear como varias funciones allí. Listo. ¿Qué función vamos a crear? Pues chain filter. Chain filter. Y vamos a ver si la IA me ayudó. Hasta ahí más o menos le puso, pero realmente no, este storeFilter.ser no existe, porque lo que NGRX sugiere es que cada vez que hagamos un cambio del estado, lo hagamos con un método llamado PatchState. Entonces lo que necesitamos es decirle, ok, fíjate que necesito que cada vez que cambie ese estado, voy a mandarle el store, o el store como tal, y luego cuáles son los cambios en mi estado. En este caso, le pongo un nuevo filter, ¿no? Como que le cambio el filter. Es básicamente, recuerden que esto simplemente como tiene la misma, el nombre del atributo lo estoy asignando, pero yo podría poner acá new filter. Y pues filter es igual a new filter. Y ya, y básicamente estoy cambiando filter, ¿no? Estoy actualizando este valor al que me digan. ¿Y cómo lo actualizo? Con PatchState. Listo, entonces ya tampoco necesitamos de este. Y literalmente este sería nuestro componente, en donde hago store. Esto ya lo cambio por store, esto ya lo cambio por store. Y nuestro componente sigue funcionando como lo teníamos como con este primer approach, pero ya utilizando o manipulando el estado con este paquete de NGRX signals. Entonces, si vemos acá, vamos a ver, show pending tags, sigue funcionando. Si yo le digo done, está pues la tarea número 2. Y si le digo all, ahí está la tarea, pues con todas las tareitas, ¿no? Entonces, esto se vuelve muy interesante. Primero, para evitar este tipo de patrones que ya React, por llevar más tiempo y nos tiene ventaja en utilizar estados de este tipo, pues ya se ha enfrentado a estos problemas y tiene otro tipo de cosas para solucionarlo, en este caso el use-reducer. Nosotros también podríamos solucionarlo manejando todo el estado más como en vez de crear un estado por cada uno, manejar como un estado general basado en, pues, en un objeto. Y con Signal Store podríamos como manipularlo de mejor manera. Sobre todo hay como ayudas para manipularlo. Entonces como que tengo un estado iniciado, tengo algunos estados computados, tengo algunos métodos y esto yo también ya podría implementarlo e incluirlo, por ejemplo, con un servicio, ¿no? Una API. Entonces acá podemos tener métodos. Acá hay un método que se llama, es más, acá fíjate que acá hay uno bien interesante, Acá literalmente en with methods podemos inyectar un servicio, porque recuerden que inject ahora se puede ejecutar dentro de funciones, no es necesario tener un constructor para inyectar servicios, inject se pueden hacer en la inyección dentro de funciones. Entonces dentro de with methods yo podría inyectar un servicio, por ejemplo, tag service o lo que sea, y entonces hacerle peticiones. Y ellos tienen un utensilio llamado RQS method para poder unificarlo, por ejemplo, con un servicio en el cual queremos tener todo el pipeline de RxJS, si quisiéramos irlo por ahí, ¿no? Si quisiéramos reutilizar un servicio que por sí ya tiene mucha lógica o utilizar como la lógica de RJS y todos los pipes, podríamos utilizarlo. O si se fijan acá también podríamos tener un servicio que literalmente no maneje sus, observables, sino que eso lo devuelva como promesas y literalmente aquí estoy teniendo el servicio, tengo un método que se llama getAll que aparentemente resuelve una promise. Entonces yo le hago await, tengo todos los libros y
lo pongo ahí, ¿no? Entonces, si yo tengo un servicio que tiene promises o que maneja el approach de promesas para conectarse a servicios, hacer fetch, literalmente lo puedo poner aquí, inyectar en with methods y ya utilizarlo. O si tengo ya o quiero tener un patrón un poco más complejo, tengo de pronto código con RxJS, también podría acoplarlo y utilizar pipes y demás con Rx methods. Bien. Ahora, ¿esto en qué nos ayuda? Y ya como para ir acabando un poco la idea. ¿Esto en qué nos ayuda? Y es, fíjense en este otro componente. Bueno, aparte de que creo que acá ya nos dejó ver algunas cualidades, hace poco vi que hay una discusión interesante de cuándo sí, cuándo no utilizar effects, ¿no? Entonces, fíjate que acá yo tengo dos estados, dos signals, ¿no? Y, uy, me salió un gallo. Y, ya. Entonces, digamos que options son pues una serie de opciones, una array de strings, y tengo un index, que es, digamos, la opción que se seleccionó, que por defecto está en -1 porque no hay ninguna opción seleccionada por defecto. Entonces, fíjate acá que cada vez que yo cambio las opciones, como yo las estoy refrescando, como estoy inyectando o pues poniendo nuevas opciones, quiero que cada vez que yo mande nuevas opciones o setee las opciones, pues otra vez set vuelva a -1, ¿bien? Y solo si cuando yo realmente quiera seleccionar uno, pues explícitamente le digo cuál index quiero allí. Pero cada vez que cambien las opciones, pues voy a hacer un set -1. Hasta ahí todo bien, porque literalmente yo podría, cada vez que yo quiera cambiar las opciones, hago set options y él ya me contempla que -1, cada vez que yo cambie las opciones, voy a tener un set -1. Pero ¿qué pasa si yo cambio estas options a un input? ¿No? Un input signal de los de Angular, ¿no? O sea, lo voy a recibir. El componente padre me lo va a enviar. Ya no podría hacer esto. ¿Qué opciones tengo? Podría tener una opción como un effect, ¿no? Entonces puedo tener un effect acá. Chalalán. Por acá. Podría tener un effect y decir, ok, entonces cada vez que cambien las opciones, entonces me suscribo, voy a hacer index.set -1, que es un poquito lo que tenía, ¿no? Y ahorita, esto creo que va a cambiar en el futuro, pero cuando yo quiero escribir un signals dentro de un effect, tengo que decirle que tengo que permitir esa acción. O sea, hacer un set dentro del contexto de un effect necesita esta bandera por ahora. Creo que eso van a ajustarlo y recuerden que effect todavía está en developer preview. Todo esto de signals sí ya lo van a liberar en la 19, como eso ya está de por sí en el código, ya está como maduro, pero el effect sí todavía andan revisando un par de cosas. Este approach funciona, pero la recomendación de por sí es, de pronto eso no está tan bueno, eso no está tan chévere, sobre todo porque el effect podría producir efectos secundarios y varias cosas pueden pasar allí que de pronto luego nos pueda perjudicar en qué está pasando y cómo pasó. Entonces lo que nos sugieren, por ejemplo, es, ok, mire, esto podría literalmente reemplazarse por un estado. Entonces otra vez volvemos a la teoría de expresar nuestro estado en vez de varios signals. Otra vez vuelvo aquí en vez de expresarlo en varios estados, varios signals, puedo crear un solo signal y representar el estado de mi componente en un objeto que tiene otros signals, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tiene options y options tiene es el input, this.options. Es más, y acá lo declaro como un signal, acá signal, y su valor inicial va a ser, pues, lo que me envíen, ¿no? Listo, esto puede ser por acá, y el index también va a ser puede ser un signal. Que inicie con un valor, digamos, ¿no? Entonces podemos tener como estos estados. Y yo podría cambiar esto a computed. Y esto, por definición, pues lo tengo así, eso. Como esto ya es un estado, debería retornarlo de esta manera. Y entonces tendría algo así. Entonces me ahorraría el effect y de pronto un poco esos efectos secundarios. Este index ya no lo tendría. Lo que tendría es algo así como
state.index. Pues claro, state es un signal, entonces me suscribo y tengo el index que también es un signal y luego ya puedo leer el estado de ese index, ¿no? Entonces podríamos tener algo así. Entonces este es un patrón que está funcionando muy bien para este tipo de cosas, que por si por ahí se lo vi a uno de los equipos, a uno del team de Angular, en donde evitemos usar el effect y pensemos más en un estado compuesto como de esta manera, pero cuando yo pienso en esto, casi que por definición pienso en, pues esto es lo que me está proponiendo NGRX, ¿no? Es manejar como todo el estado, solo que acá tengo estas ayudas, ¿no? Como with state, se ve un poquito más limpio y no se ve un poquito como de pronto no tan intuitivo, uno no sabría que un computer puede retornar un signal y todo este tipo de cosas. Este se ve un poquito más, creo yo, más fácil de leer o de entender una vez uno acoja la librería, digamos, ¿no? Pero si no quieres utilizar la librería, podrías crear algo de esta manera. Y entonces no tener estados o signals como independientes, sino un solo estado, prevenir el effect, y de pronto eso hace malas prácticas de utilizar el effect de esa manera. Y cada vez que cambie computed, por definición, pues vamos a tener pues el -1 que estábamos esperando cada vez que cambien las options. Y va a ser reactivo, porque al final las options son un input que viene del padre. Ya, eso básicamente es lo que les tenía preparado para hoy. Si lo quieren hacer más fácil, a mí me parece muy bien y super light esta librería de Signal Store. Si no, este approach es bastante interesante, pues simplemente expresar el estado como un objeto de signals y empezarlas a cambiar para evitar como ciertos effects allí. Y si me lo preguntan a mí, creo que el Signal Store está bien, o si ustedes lo quieren hacer, pues este approach también está interesante. Listo, ahora sí recibo preguntas de todo. ¿Qué les pareció Signal Store? Déjenme, dejo de compartir pantalla. ¿Qué les pareció estos patrones en NGRX Store? Bueno, algo que se me olvidó decirles. Bueno, solo... No, dale, continúa, Nico, continúa, dale. Voy a compartir un minutito más. Ahí ya me ven, sí. En la pantalla, sobre todo. Sí. Acá, si ustedes quieren hacer que este signal no solo funcione como estado local, o sea, solo para ese componente, literalmente le pueden poner acá provide root como si fuera un servicio, de por sí creo que por acá lo dicen. Déjame ver. Buscamos acá. Provide. Creo que lo vi hace un ratito. Buscamos la palabra root mejor. Ya, aquí root level. Acá está. Literalmente yo le puedo poner esto, providing como los servicios. Y ya entonces lo podría inyectar en otros componentes que también necesiten de este estado. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que ya entonces no lo hago así, porque pues el provider ya está como en el root level de Angular, entonces no necesito pues inyectarlo a ese componente, sino simplemente ya lo inyecto, va a seguir funcionando igual, fíjate que sigue funcionando igual, todo sigue funcionando, pero pues ahora otros componentes podrían inyectar Tax Store y pues renderizar las tareas, ya puedo, por ejemplo, partir esto en varios componentes, un counter, un componente para los filtros, en fin, y todos se suscribirían a Tax Store. Entonces aquí literalmente solo es cambiarle esto para volverlo global, o si lo quieren manejar solo para manejar el estado local de un componente, pues le quitan eso y lo inyectan. Ya, eso es lo que quería mencionar antes de pasar a las preguntas. Ya. Buenísimo, Nico. Ya te aplaudieron en el chat. Te lanzaron bastantes emojis. Y tenemos varias preguntas. Tenemos muchas preguntas, de hecho. Muchísimas gracias. Dijeron que te iban a cambiar. No recuerdo quién fue. Dijo que te iban a cambiar el nombre. Ya no vas a ser Nico Bytes, sino vas a ser Nico Live Coding. Live Coding es un deporte de alto riesgo. De muy alto riesgo, solo para los más valientes. Vamos con las preguntas, Nico. Por aquí, Fabio Fernando, vamos a ver si... aquí, responder en vivo, dice... dice, no hay un riesgo de que todo se desordene si no hay una única fuente de verdad. Sí, hay ese riesgo. Literalmente, el patrón que teníamos del Redux que estábamos utilizando
nos prometía ese solo estado, ese solo fuente de la verdad. Con Signals se puede romper ese patrón. Ellos proponen como una forma de arquitectura, pero sí, o sea, literalmente sí, o sea, ya es de cuidado de cómo nosotros cuidamos la arquitectura de la aplicación, cuáles estados si queremos que funcionen de forma local. De por sí a veces funciona mucho para features que tienen mucha complejidad en su estado, pero no quieren elevar ese estado hasta todo el scope de la aplicación, sino solo es para, no sé, un componente, un layout que es complejo, entonces sirve para eso. Y yo creo que está bien, solo, pero sí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, así que literalmente puede que luego empecemos a tener un montón de stores ahí regados por todo lado, hay que tener mucho cuidado con eso. Gran frase, Nico. Todo poder, una gran responsabilidad. Dice Fabio Miranda, ¿existen mejoras de desempeño al utilizar el Signal Store debido a temas relacionados con el SON? Sí, o sea, por definición, solo por utilizar Signals ya Angular promete tener un mejor patrón de reactividad, de lectura de cambios. Esto ya lo podríamos marcar, que en el futuro creo que ya no va a ser necesario el on-push, o sea, marcarlo, sino que por defecto va a ser on-push. Entonces no hay que colocar esa banderita, pero tú te tienes que como que comprometer a que vas a utilizar Signals para que eso funcione bien. Pero sí, o sea, por definición funcionaría mejor que otros estados, sobre todo RxJS funciona bien y resuelve varios problemas que tenía Angular de rendimiento. Pero pues ya ser una primitiva nativa pues está mucho más cómodo, más light, sin todo el patrón de actions, reducers, selectors, sino como ahí está todo mucho más como a la mano. Entonces lo hace más sencillo. Y pues con el performance de Signals. Aquí Tomás Martínez te tiró una que está buena. ¿Podrías profundizar en el lazy loading del store? Ok, sí, normalmente nosotros podríamos hacer, bueno, primero, el estado por definición debe tener, como en Redux y como cualquier signal, deben tener un estado inicial, ¿bien? O sea, nosotros tenemos que tener un estado inicial, o sea, no nos podemos escapar de cómo hacer partial de ese estado, pero el componente como tal, si yo solo inyecto o ese componente solo es inyectado para manejar ese estado de ese componente, o así sean de 3 componentes, porque pues yo lo hice root y simplemente quiero para 3 componentes. Con differ, por ejemplo, eso ya va a ser lazy by default, porque pues simplemente eso entra del JS que está como parte de ese componente, porque ese provider solo está atado a pues a ese componente. Entonces casi que si utilizas estas nuevas bloques de sintaxis como differ, o simplemente si tu ruta ya es lazy loading, pues ya se está cargando de forma lazy ese estado. Pero por definición el estado sí tiene que tener un estado inicial, o sea, no es como yo primero cargo tags y luego filter, no, porque ahí se rompe un poco el principio de que todo debería tener un estado inicial. Pero en carga, cuando uses la ruta o el componente, pues hasta ahí en ese momento se va a cargar como ese JS que se transpira. Bien, bueno, voy yo, Nico, ¿cómo estás? Jorge acá. Albert Sánchez pregunta, ¿cómo maneja Signals el renderizado de componentes? ¿Tienes que desuscribirte o no es necesario? Ok, desuscribirme. No es necesario desuscribirme. Se puede, de por sí, con los effects, uno puede hacer, tiene una banderita de manual cleaning, o cuando uno no instancia un effect dentro del constructor, que es donde tiene el contexto del inyector, uno le toca como poner el contexto del inyector y hacer el manual clean. Pero normalmente, o sea, en general lo que he visto es, si estás utilizando un effect, piénsalo 2 veces por qué está ese effect ahí. De pronto estás teniendo una mala práctica como el que les mostré ahorita. De pronto podríamos, en vez de crear tantos signals, crear este tipo de objeto con todo el estado. Aprendamos de nuestros amigos de RIA que ya pasaron y ya han pasado por eso mucho más antes que nosotros, y ya se han enfrentado a esos problemas y lo solucionaron de esa forma. Entonces, de pronto, los effects sí deberíamos tener un poquito de cuidado, pero lo que es el signal, o sea, directo, que tú pones ahí como tu ejecución o la forma de suscribirte, eso se desuscribe, no hay que preocuparse por ellos, no hay ningún problema, y sobre todo también si lo pones con on push, eso está, o sea, por default ya tiene un buen rendimiento y no hay que preocuparse por desuscribirlos.
Bien, ahí vamos de nuevo. Si tengo una versión vieja de Angular que no tiene signals, si tengo que arrancar, ¿recomiendas arrancar ya con NGRX Signals? Sí, o sea, realmente creo que este paquete nos ayuda a pensar en el estado de nuestros componentes de esta forma como de objeto, digámoslo de alguna manera, y a diseñar nuestros componentes. Entonces, a mí me está ayudando, en el equipo que yo estoy trabajando, nos está ayudando como a pensar o a forzarnos a pensar el estado de esta manera. Ahora, si realmente ustedes o dentro de su equipo ya tienen ese pensamiento, de pronto el paquete no es necesario, pero también se vuelve como algo de, no, pues si ya lo solucionó un equipo con una librería que es light, que no consume mucho, que ya apropia signals, me parece que es una buena práctica de ingeniería pues para esos componentes. Y es light, de nuevo, es como, no es tan grande como el Redux, que Redux a uno sí le tiene miedo un poquito porque es un montón de archivos y un montón de cosas por hacer. Yo lo aconsejaría, si no, igual usen Signals igual. O sea, creo que igual va mucho mejor de los patrones de Sun.js para la reactividad. Entonces, utilicen Signal y de pronto fíjense en no caer alguna mala práctica del FX y ya. Bien, vamos con la última, porque si no te estamos exprimiendo la exprimición de la exprimidera. A ver. Mi aplicación usa NGRX, pero no usa Signals. ¿Es obligatorio migrar a Signals? No, no es obligatorio. O sea, no es obligatorio. De por sí, varios de los issues de performance que tiene Angular, si uno utiliza pues NGRX como paquete, ellos lo solucionan y uno, pues de por sí hay paquetes de RX Angular que como que sí acogían a RxJS en todo su modelo de reactividad. Angular al final nunca lo hizo y por eso pues igual lanzó su primitiva. Pero si tú ya eres familiar con RxJS y crees en su modelo de reactividad, creo que está súper bien porque él ya también solucionaba bastantes problemas de performance. Y también ellos tienen un paquete que se llama Component Store, que es para manejar como este estado local de los componentes, pues con RxJS, ¿no? Igual puedes hacer algo interesante y es, como este paquete es sencillo, chiquito, tú podrías seguir manejando tu estado global con este NGX Store, o sí, Store se llama el paquete, pero de pronto estos componentes locales sí podrías ir utilizando Signal sin problema, ¿no? Porque al final es un estado local, entonces no hay tanto lío. Bueno, buenísimo. Nico, A partir de gracias. ahora sos el Goat acá. Vamos a ver si o sea, quiero decidir, esto es una invitación pública. Queremos traer a Nico a Argentina. Sí, Se viene un evento grande en Wow. Argentina de parte del GDG y vamos a tratar de traerlo a Nico. Depende de muchas cosas, posiblemente. La primera es que Nico nos diga que puede para esas fechas. y la segunda es que ustedes quieran que Que Nico Nico venga. venga y asistan al Y lo evento. obligamos a programar en vivo y todo eso. Tenés un bug. Nico te lo arregla en vivo. Es más, Nico va a hacer una aplicación en todo un track de 8 horas. Sí. La va a hacer para ustedes. Sin compilar. La Pues sí, compilación va a ser un exacto. NGServe cuando terminan las Cuando- 8 horas y ahí tiene que arrancar y funcionar todo. Exactamente. Es Con, Nico, sabemos que lo puede hacer. con el Nico, Strip gracias True. por. If true. Alguien dice en el Movistar Arena. Es grande el Movistar Arena, ¿eh? No, no está nada mal. Nico, Bueno, gracias por venir, gracias por estar. La verdad que hicimos este evento online porque teníamos ganas de hacer algo, está en Nerdearla la semana que viene, que es un evento ya muy grande, muy presencial, va a viajar mucha gente, y teníamos ganas de que venga Nico. De hecho, lo llamamos. Le dijimos, Nico, ¿querés venir? Y Nico dijo que sí. Ni le dijimos la hora, ni le dijimos el día, ni le dijimos nada. Él dijo que sí. Así que, bueno, queremos agradecerte por esto y por el live coding y por, bueno, claramente a la gente le gustó porque a partir de ahora sos el Goat acá en Argentina. Y no sé si se dieron cuenta, pero tiene más falda ahí arriba. sí, Ya está, la Ahí vimos. Sí. está. no es por la charla, realmente sí me gusta mucho Mafalda y tengo por allá unos cómics, entonces todo bien. Bueno, Nico, más tienes que venir entonces. Mucho más. Vale, bueno, Muchísimo más. organizémonos, Muchísimas organizémonos. gracias, Nico. Gracias por tu participación.